Bueno, pues hola, profe. Nosotros hablamos sobre la Revolución Cubana, ¿no? Pues en general la Revolución Cubana empezó en 1898 cuando Cuba es invadida por Estados Unidos. Ellos sacaron a los españoles de la isla, ¿no? Y le ocuparon pues como por 4 años militarmente. Después de eso suceden muchas dictaduras y que estas acabaron como en 1944, cuando el país se impone de la corrupción en consecuencia de una mafia norteamericana. En 1952 se organizaron unas elecciones para elegir un gobierno en la isla y uno de los candidatos pues era pues ya tú sabes, profe, Fulgencio Batista. Pues Cuba después, o sea, Cuba se había logrado independizar de España, ¿no? Con el apoyo de Estados Unidos, pero de todas maneras Estados Unidos siempre intentó apoderarse de Cuba precisamente por lo mismo, porque creyeron que por lo que le habían ayudado, entonces ya era parte de ellos. Y pues pusieron un intermediario ahí, como en 1902, que fue Tomás Estrada Palma, que respondía a los estados de ellos, ¿no? O sea, los intereses de Estados Unidos, perdón. Eh, el 10 de marzo de 1952 hubo un golpe de estado que lo dirigió Fulgencio Batista y pues derrocó al presidente que estaba en esos momentos, que era Carlos Prío Socarrás, pues que era del Partido Auténtico. En el marco internacional, que transitaba los primeros momentos de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, se suspendieron garantías constitucionales y se instauró una dictadura militar que fue, bueno, o sea, unos años después, luego se celebran las elecciones para la presidencia de unos resultados que ya se sabían, ¿no? Porque los había organizado ya Fulgencio Batista y el argumento de él fue que iba a luchar contra la corrupción, pero, o sea, era muy chistoso porque de todas maneras él la estaba ejerciendo con su dictadura, entonces él era el que se estaba enriqueciendo con esa presidencia por sus intereses. Su régimen provocó la muerte de 20.000 personas en 7 años. Se caracterizó por grandes actos de corrupción, injusticias y gran represión hacia el sector comunista y socialista de la sociedad cubana, con cada vez menos empleo, donde los más afectados eran los campesinos, ya que estos no tenían el suficiente dinero para surgir, viéndose obligados a la explotación infantil y prostitución. Fulgencio Batista ordenó matar a todos aquellos revolucionarios, ocasionando así la muerte de miles de personas, además de las represiones a los opositores. En 1953, un joven llamado Fidel Castro, junto con su hermano Raúl Castro y un centenar de revolucionarios, intentaron tomar el cuartel militar de la Moncada, pero fracasaron con grandes bajas y fue detenido más tarde junto con su hermano y puestos en prisión durante casi 2 años. Fueron liberados tras un indulto del gobierno de Batista. El cuartel Moncada adquirió relevancia histórica el 26 de julio de 1953, cuando un grupo de 135 guerrilleros antibastistianos, es decir, opositores a la dictadura de Fulgencio Batista, divididos en 3 columnas comandadas por Fidel Castro, Raúl Castro y Abel Santamaría, realizan el salto al mismo. Esta acción, cuyo objetivo era desencadenar la lucha armada contra la dictadura de Fulgencio Batista entre 1952 y 1958. A pesar de su derroche de valentía y dignidad, los asaltantes inferiores en número y armas no pudieron tomar la fortaleza. Este acto, que resultó fallido, la masacre se generalizó y fueron asesinados la mayoría de los asaltantes. Los sobrevivientes fueron detenidos tras la feroz cacería, enjuiciados y condenados a prisión. Pero esta primera rebeldía dio comienzo de la lucha que acabaría el 1 de enero de 1959, entrando en un triunfante en la ciudad de La Habana y dando comienzo a la Revolución Cubana. Fue ya entonces, en 1955, cuando se funda el movimiento 26 de julio, en el que defiende la lucha armada. Los dos hermanos se exiliaron a México y conocieron a Ernesto Guevara, un argentino que apoyaría su causa. Desembarcaron en Cuba de nuevo el 2 de diciembre de 1956 junto con 80 hombres, que por combate del ejército de Batista quedaron reducidos a 20. Traicionado por algunos
y sin provisiones, Fidel se dio cuenta entonces que para tener más allegados a su causa necesitaba convencer al campesinado. Fue cuando sus filas empezaron a estar nutridas de revolucionarios, ya que estos necesitaban un aliento de esperanza, lo que les dio Fidel, convenciéndolos de ir en contra de la dictadura de Batista. Durante más de 2 años se atacaron puestos, cuarteles y patrullas militares de los que se sustraían las armas que usaban. Durante el año 1957 y 1958 fue cuando la revolución estaba en su punto álgido y se consiguieron verdaderas victorias contra el ejército de Batista, como en El Ugüero y Santa Clara, donde definitivamente se vio el triunfo de los seguidores de Fidel Castro. El 1 de enero de 1959, con Batista ya huido del país, se dio por finalizada la revolución. Las personas en La Habana salieron a las calles para celebrar el triunfo de esta. En un primer momento, Estados Unidos no pensaba que el cambio de Estado fuera un problema, pero no sabía que el carácter de dicha lucha era del pensamiento socialista. Finalmente rompieron los tratos con el país caribeño y se inició una larga etapa de bloqueos, intentos de invasión y asesinatos. Embargo estadounidense a Cuba. El embargo comercial, económico y financiero de Estados Unidos en contra de Cuba, también conocido como el bloqueo, es un embargo impuesto en octubre de 1960 como respuesta a las expropiaciones por parte del nuevo gobierno revolucionario de propiedades de ciudadanos y compañías estadounidenses en la isla tras la Revolución cubana. Aunque inicialmente excluía alimentación y medicinas, en febrero de 1962 Estados Unidos endureció las medidas y el embargo llegó a ser casi total. En 1992 el embargo adquirió el carácter de ley con el propósito de mantener las sanciones contra la República de Cuba. Según lo recogido en el Cuban Democracy, esas sanciones continuarían mientras el gobierno se negara a dar pasos hacia la democratización y mostrara más respeto hacia los derechos humanos. Posteriormente, en 1996, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la ley llamada Helms-Burton. De esta forma, se eliminó la posibilidad de hacer negocios dentro de la isla o con el gobierno de Cuba por parte de los ciudadanos estadounidenses. También quedaron impuestas restricciones sobre el otorgamiento de ayudas públicas o privadas a cualquier sucesor del gobierno de La Habana hasta que por lo menos ciertos reclamos contra el gobierno de Cuba quedaran aclarados. Invasión de Bahía de Cochinos. Todo comenzó tras el derrocamiento de Fulgencio Batista. Fue una operación militar en la que tropas de cubanos exiliados, apoyados por Estados Unidos, intentaron invadir a Cuba en abril de 1961, con la finalidad de derrocar su régimen de la revolución. La acción acabó en menos de 72 horas. Fue completamente aplastada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el ejército y el pueblo cubano. Más de un centenar de soldados invasores murieron y otros cubanos capturaron a otros 1.200 exiliados. Afirman que después de esta invasión fortaleció a Cuba. El plan inicial fue diseñado por Richard Bissell, alto funcionario de la CIA, con la finalidad de derrocar el régimen de la revolución. Pero con esto se demostró que Cuba era un estado socialista, que no aceptaba el capitalismo en su pueblo. La administración estadounidense consideró al nuevo gobierno cubano un serio peligro. Por eso decidió realizar un bloqueo entre Estados Unidos y Cuba, perdiendo todo lazo con ellos. No solo por el hecho de tener tan próximo un régimen potencialmente aliado de la Unión Soviética, sino porque desde muy temprano quedó demostrado que los nuevos dirigentes tenían intenciones de prestar apoyo a otras revoluciones en Latinoamérica. Tras la lucha armada, Cuba comenzó una serie de reformas sociales en las que se construyeron escuelas, hospitales y se alfabetizó la población. En los años siguientes,
Líderes de la revolución desaparecieron de la escena en la isla. Primero Camilo Cienfuegos, que murió en un accidente aéreo, y más tarde Ernesto Guevara, alias el Che, viajó a diversos países para proseguir su lucha armada, siendo fusilado en 1967 por el ejército boliviano. El régimen cubano ha creado numerosas polémicas en cuanto a su ideología y su política. Actualidad. En 1965 se fundó el Partido Comunista de Cuba, que gobierna el país hasta la actualidad. Este fue un punto de alta conflictividad entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, en el marco de la Guerra Fría, al punto de llevar a ambas naciones al borde de una guerra nuclear durante el desarrollo de la crisis de los misiles de 1962. El país es un estado marxista-leninista con un sistema político de partido único dominado por el Partido Comunista, cuyo rol se encuentra amparado por la Constitución. Es una nación en vías de desarrollo que adopta así una economía planificada, cuyas principales actividades son las exportaciones de azúcar, tabaco, café, productos farmacéuticos y mano de obra especializada.